Bueno, mis hermanitos, estamos hablando entonces acerca del sumo sacerdote, ¿verdad? Ya esta es la cuarta vez que hablamos acerca del sumo sacerdote y nos ponemos, yo me pongo a mirar que entre más uno estudia y entre más escudriñamos las escrituras, hay más información, cada vez, cada vez el Señor nos muestra más y nos confirma la palabra. Una cosa que leemos nos confirma otra que ya está por otro lado. Y todo es una perfecta conexión entre la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios siempre dice que la suma de su palabra es la verdad, ¿cierto? Ahí está la verdad, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Es por ahí, es por eso la importancia de nosotros de escudriñar siempre las escrituras y pedirle al Señor que nos dé siempre esa sabiduría para conocerle, sabiduría para escudriñar su palabra, definitivamente solo conociendo quién es nuestro Dios es la única manera en que nosotros, quizás el Señor tenga misericordia y nos dé la oportunidad de poder llegar a la salvación, ¿cierto? Que nos dé ese privilegio de poder eh, llegar a la vida eterna con Él. Si algún hermanito quisiera de pronto colaborarnos con un aporte, en qué estábamos, en qué quedamos, en qué hemos enseñado hasta el momento, qué hemos aprendido, alguien que quisiera algún aporte, alguien que quisiera colaborarnos con eso. De pronto algún hermanito tiene la disponibilidad, la disposición de poder de hacer un aporte y decirnos estábamos en tal parte, quedamos en tal otra, yo he aprendido esto, quién quiere participar en este estudio el día de hoy con el tema del sumo sacerdote? Amén, Germancito. El Señor les Gabrielita, bendiga, el Señor hermano. Jesús, muchas gracias, el Señor Jesús te bendiga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, acá disfrutando de este encuentro con ustedes. Amén, amén, gloria a Dios. Sí, ¿Quisieras aportar algo? recordábamos, algo de lo que recordábamos es que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, que Amén, amén. recordábamos acerca de las vestiduras del sacerdote, que Ajá, debía entrar con una determinada vestidura, teniendo en cuenta la santidad del Señor, que solo Él podía entrar al lugar santísimo y el pueblo además temía ese momento porque tenían en cuenta que el Señor era fuego consumidor. amén, amén. Muchísimas gracias, mi hermanita Gabriela. El Señor Jesucristo la bendiga. Muy bonito su aporte. Muchísimas gracias. Me De alegra nada. mucho que esas cosas se le queden a usted y que se le queden a, yo sé que a otras personas también. De pronto hay otras personas que les da un poco de pena, que les da de pronto, se sienten de pronto apenados por participar. Muchísimas gracias, mi hermanita Gabriela. El Señor Jesucristo me la bendiga siempre. Igualmente a Entonces, ustedes. bueno, entonces habíamos quedado más o menos en la parte donde hablamos un poco también acerca de cuando el Señor les decía paz a vosotros, ¿cierto? Hablamos también esta parte donde estaba escrito, ¿cierto? En Isaías 53, donde estaba escrito exactamente lo que iba a suceder o el sacrificio que el Señor iba a hacer por nosotros también, ¿verdad que sí? ¿Qué más recordamos? Recordamos también, eh, más o menos en donde en la parte donde quedamos fue donde Caifás, siendo sumo sacerdote, recuerden todo lo que hablamos en algún momento, que recordábamos cómo las escrituras se dan cumplimiento, ¿cierto? Porque aquel que sacrifica al Señor, aquel que hace el sacrificio por los pecados, ¿cierto? Tal cual como se hacía en toda esta institucionalidad que puso el Señor por medio de los sacrificios, dándole la palabra a Moisés, ¿cierto? Allá en el monte de Sión. Nos enseña a nosotros que era el sumo sacerdote el que debía hacer el sacrificio, ¿verdad? Entonces habíamos leído la palabra, para que recordemos un poquito esa parte, comencemos desde ahí. Vayamos a Juan 11, 49, 53. Juan 11, 49, 53.
Juan 11, 49, 53 nos trae una enseñanza tremendamente grande, ¿cierto? Es una enseñanza muy bonita, es una enseñanza, es una confirmación de todo lo que hemos visto hasta ahora, de todo lo que el Señor por medio de su misericordia nos ha dado a nosotros a entender acerca de todos estos estudios que hemos tenido, ¿cierto? Y nos muestra también incluso la forma en cómo se cumplieron las escrituras, ¿verdad? Miremos lo que dice Juan 11, 49, 53. Dice la palabra de Dios así, desde el versículo 49. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, ¿cierto? Era uno de ellos, era uno de los sacerdotes, o uno de los que habían mandado a prender al Señor Jesús para sacrificarle, para matarle, ¿verdad? Sumo sacerdote de aquel año. Les dijo, vosotros no sabéis nada, no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Mire la forma en cómo estaba él profetizando, ¿cierto? Que había que hacer un sacrificio por el pueblo, y no que toda la nación fuera a morir, ¿cierto que sí? Tal cual como se hacía, como lo instituyó el Señor en un momento allá con Moisés, ¿cierto? Que era esa representación de lo que iba a venir y era esa representación del Señor Jesucristo, que es el verdadero sacerdote, es el verdadero sacrificio que hace, porque solo por medio de él tenemos perdón de pecados, ¿verdad? Entonces decía, en el versículo 51 dice claramente, esto no lo dijo por sí mismo, o sea, esto no lo dijo él porque simplemente se le ocurrió y porque él era muy inteligente y entonces dijo, bueno, esto está como que tramó algo ahí, ¿cierto? Esto lo dijo porque él era el encargado, el Señor él se lo puso al Señor, se lo puso al Señor porque él era el encargado, él era el que tenía que decir eso, él era el que tenía que hacer el sacrificio. Dice la palabra, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Dice la palabra de Dios, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno. ¿Cuál es ese uno? Recordemos que toda la palabra nos ha enseñado a nosotros que el Señor va a congregar a sus hijos, ¿cierto? Y que todos vamos a ser uno solo en Él, porque Él es el que nos va a congregar a nosotros. Por lo tanto, todos vamos a ser congregados en uno. ¿Quién es ese uno? Nuestro Señor Jesucristo. Dice a congregar en uno y dice claramente, ¿cierto? No dice para congregar a toda la nación, no dice para congregar a todo el pueblo, no dice para congregar a todo el mundo. Escuchen porque la palabra de Dios es clara, dice para congregar en uno a los hijos de Dios. ¿Cuáles son esos hijos de Dios? Aquellos que estaban dispersos, dice el Señor. Todos los que están dispersos, recordemos el estudio que hemos tenido hasta el momento y la forma como el Señor nos ha dado sabiduría, ¿cierto? Acerca de quiénes son los gentiles, cómo los hijos de Dios se mezclaron entre los gentiles cuando el reino del norte fue disperso entre las naciones, cuando vino el reino de Asiria, lo tomó y se dispersó por todo el mundo, ¿cierto? Esos hijos quedaron regados de ahí, quedaron regados. Por eso ahí la palabra de Dios, recordemos que el reino, tanto el reino del sur como el reino del norte fueron dispersos, ¿cierto? Vino el rey de Babilonia y tomó también a Judá, el reino del sur, y los tomó cautivos, ¿verdad? Ellos después de 70 años, ellos regresan, pero sin embargo el reino del norte nunca regresó. Él nunca se volvió a formar como reino, como nación, como tal. Ellos nunca regresaron. Por lo tanto, esos dispersos son los que están aquí, escritos en la palabra de Dios, ¿cierto? Fueron esos hijos que quedaron regados. Por eso el Señor decía claramente, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cierto que sí? Ese es, en cierta manera, el Señor enseñándonos a nosotros que Él vino a morir fue por sus hijos, ¿cierto? Para poder tomar de esa nación, de todo eso, ese pequeño remanente que son sus hijos, para poder dar salvación a sus hijos, a los que Él ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Entonces dice la palabra acá, congregar en uno a los hijos que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle, ¿cierto? Entonces, básicamente esta palabra es muy hermosa, nos enseña a nosotros muchísimas cosas, da cumplimiento básicamente a lo que hemos venido hablando y
Miremos también otra parte de la escritura y vamos a ver la forma en cómo el Señor fue llevado a Caifás y cómo fue que se dieron esas cosas, ¿cierto? Cómo fue que se dio la muerte de él, el sacrificio de nuestro Señor. Vayamos al libro de Mateo, Mateo 57, capítulo 26, versículo 57. Vamos a leer hasta el 68. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces dice la palabra de Dios, Mateo 26, 57, dice, dice desde el versículo 57, dice así, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, ¿cierto que sí? A donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Esto para que quede constancia, mis hermanitos, que el Señor, el Señor es grande y misericordioso, ¿cierto? El Señor es sin mancha de pecado. El Señor, todo quedó escrito para que se diese cumplimiento a la escritura de que Él no tenía ninguna mancha de pecado, porque incluso aquí decía que buscaban falso testimonio, ni siquiera tuvieron de pronto, de cierta manera, algo con qué acusarle, ¿cierto que sí? Ni siquiera eso tuvieron. Entonces, dice la palabra de Dios que buscaban un falso testimonio contra el Señor para entregarle. Y no lo hallaron, dice, no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esto también para que se dé cumplimiento a la escritura acerca del templo de Dios, ¿cierto? Porque recordemos que la palabra de Dios también nos enseña y nos lleva a nosotros que el Señor no habita en templos, ¿cierto que no? La palabra de Dios es clara, el Señor dice que Él no habita en templos hechos de manos, ¿cierto? Entonces, el Señor decía, cuando el Señor dijo, puedo derribar el templo de Dios, ¿a qué templo era que Él se refería? ¿Cuál era el templo que Él estaba hablando aquí? Dice, y en 3 días reedificarlo. ¿Cuál será ese templo? ¿Algún hermanito que quiera de pronto aportarnos? ¿Cuál será ese templo que el Señor estaba hablando aquí? Él estaba hablando, mi hermanito Germán, del mismo, de nuestro Señor Amén. Cristo. Ajá. Miremos lo que dice la palabra de Dios para confirmar lo que dice mi hermana Esperancita. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Juan 2, 9, 22. Miremos qué dice la palabra de Dios. Otra persona podría buscar, por favor, Malaquías 3:1. ¿Algún hermanito que nos quiera colaborar con Malaquías 3:1? Voy a leerles Juan 2, 9, 19, 22. Dice la palabra de Dios así, Juan 2, versículo 19 al 22. Dice así, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Cierto que sí? Pero la palabra de Dios es clara, el Señor no estaba hablando del templo
físico, ¿cierto que sí? Pero ellos sí estaban hablando del templo físico. Entonces miremos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 22. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron, en el versículo 21, perdone que me salté el versículo 21. Dice así, mas él hablaba del templo de su cuerpo, más él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Ve? Entonces, el Señor él es el templo de Dios. Y miremos lo que dice Malaquías 3.1. ¿Alguien lo tiene por ahí? Malaquías 3.1. Pastor, buenos días. Buenos días, mi hermano Willington. El Señor Jesucristo lo bendiga. Perfecto, pastor, buenos días. Bueno, la palabra del Señor Jesucristo indica 3:1. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, Ajá. y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿Sí? Amén. No, está bien, ahí nomás, para que miremos la parte del templo, porque el Señor estaba diciendo que Él iba a venir súbitamente a su templo, ¿cierto? Era la profecía acerca del Señor. Y aquí el Señor está hablando claramente, dice que en 3 días iba a levantar el cuerpo, pero más Él hablaba del templo de su cuerpo, mis hermanitos. Él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, sigamos acá en Juan, en Mateo. Estamos en Mateo 26. 26:61, ¿cierto? Mateo 26:61. Entonces dice así, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Mire la palabra, mire toda esta enseñanza tan hermosa que tiene el Señor y cómo el Señor da cumplimiento a las Escrituras. Y vamos a mirar también, miremos lo que dice la palabra de Dios acá en el 65, pero miremos lo que dice también el 64. Sigamos acá en el 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo el sumo sacerdote? Dice la palabra de Dios acá. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Dios mío, qué verdad tan grande esta y qué enseñanza la que nos da el Señor acá. Recordemos lo que nuestra hermanita Gabriela nos aportó ahorita, ¿cierto?, acerca de las vestiduras del sumo sacerdote y cómo el sumo sacerdote tenía que vestir las vestiduras santas para poder entrar al lugar santísimo, ¿cierto? Esta palabra de aquí, cuando el Señor nos dice que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, nos deja a nosotros una enseñanza y nos muestra el Señor Jesucristo la forma en cómo esta persona fue usado. Recordemos que hace 8 días también hablábamos un poquito acerca de los vasos de honra y de deshonra, ¿cierto? Porque absolutamente el Señor tiene siempre, Él es nuestro creador y Él creó vasos de honra y vasos de deshonra. Vasos de honra siempre para estar con Él, ¿cierto? En la eternidad con Él. Él los usa de manera de bendición para nosotros, pero también hay esos vasos de deshonra en los cuales van a ser destruidos el día de la ira del Señor, el día del juicio, ¿cierto? Y no por ser vasos de deshonra no significa que no sean usados. El hecho de que sean vasos de deshonra no significa que no sean usados por el Señor. Vimos, por ejemplo, el caso de Judas, el caso de Caifás, el caso de Pilatos, cómo ellos fueron, de cierta manera, vasos de deshonra, ¿cierto? Vasos de deshonra, usados por el Señor para un propósito específico, ¿cierto? Y vemos aquí la forma en cómo el Señor nos dice que este sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Él rasgó las vestiduras santas que le había dado el Señor, ¿cierto?
por aquello que le estaba diciendo a él. Por lo tanto, esta persona, por eso el Señor le dijo, el que a ti me ha entregado, cuando Caifás le dijo, no me dices nada, no sabes que tengo potestad para crucificarte o para soltarte. Y el Señor le dijo, ninguna potestad tendrías sobre mí si no te fuese dada de arriba, le dijo el Señor, ¿cierto? Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor castigo tiene, le dijo, ¿cierto? Y dice la palabra que desde ese momento Caifás procuraba soltarlo de alguna manera. Miremos esta palabra como el Señor nos muestra que este sumo sacerdote rasgó esas vestiduras diciendo de esta manera, ha blasfemado, ¿cierto? No creyó a la verdad. Esa santidad que el Señor le había dado, esa representación, ¿cierto? Por las vestiduras, porque las vestiduras reales nos las da a nosotros la santidad que nos da el Señor a nosotros, ¿cierto? El Señor nos da a nosotros una santidad, ¿verdad que sí? Y nos da a nosotros esos vestidos blancos para que podamos estar en la santidad con Él. Eso es algo espiritual, mis hermanitos. Eso es algo espiritual. Pero aquí en la parte física, aquí en la parte del sumo sacerdote, él lo que estaba haciendo era rasgar esos vestidos de cierta manera. Él lo hizo físicamente, ¿cierto? Lo hizo ahí, pero eso tenía una representación espiritual grandísima también, ¿cierto? Porque él menospreció el mandamiento de Dios. Él menospreció la santidad de Dios en ese momento, ¿cierto? Y nos muestra claramente porque le dice al Señor, blasfemo, ¿verdad? Él no aceptó la verdad. El Señor estaba enfrente de él y le dijo, la palabra de Dios le dijo, te conjuro por por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dijo, tú lo has dicho, se lo confirmó. Y él le dijo, tú has blasfemado, le dijo el Caifás. Entonces, tremenda esta palabra, ¿verdad? Dice el Señor Hermancito, acá, señora. ¿le puedo aportar algo? Sí, claro, Milenita. Es que para saber la ley, que cuál era el castigo de una persona que blasfemaba, Ajá. por eso él estaba diciendo blasfemo, para que fuera ¿cómo se dice? Merecedor de la muerte. En el Ajá. libro de Levítico, capítulo 24, 16. Ajá. Levítico 24, vamos a leerlo. Levítico Amén. 24. 16. Levítico 24, 16. Amén, sí, señor. Ajá. Bueno. Léalo, Milenita, por favor. Dice la palabra del Señor Jesucristo, y el que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por su aporte, Milenita. Muy, muy puntual ese aporte. Muchísimas Gracias. gracias, porque ahí nos deja ver a nosotros claramente lo que sucedió con este señor Caifás, ¿cierto? Porque al él decir rasgó sus vestiduras y al decir que el Señor ha blasfemado, por supuesto que se le aplicó la ley que estaba aquí en la palabra de Dios, porque ellos sabían perfectamente de esta ley, todos la conocían. De hecho, hay varios casos en la palabra de Dios donde personas que han sido muertas a punta de piedra, ¿cierto? Han muerto en frente de toda la congregación, ¿cierto? Porque han blasfemado el nombre de Dios. El nombre de Dios es supremamente sublime y ellos decían en su ley que aquel que blasfemara el nombre de Dios tenía que morir irremisiblemente, ¿cierto que sí? Entonces, muchas gracias, Milenita. Señor Jesucristo la bendiga por su aporte. Amén, pastor. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces, estábamos en el versículo 65, en el 66. Bueno, leamos desde el 65. Entonces dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mire todo lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Tremendo. Entonces, vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo es llevado al sacrificio,
debía cumplirse ese sacrificio, debía consumarse de cierta manera ese sacrificio para que ese sacrificio fuese real, porque es que al él venir, ese sacrificio tenía que darse, ¿cierto que sí? Entonces, miremos en la palabra en dónde se cumple esa consumación de ese sacrificio, ¿cierto? Miremos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 27, 15 al 31. Bueno, dice la palabra de Dios, Mateo 27, 15, 31, dice así, desde el versículo 15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, cualquiera, ¿cierto? El que ellos quisiesen, el gobernador se lo soltaba. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos le dijeron, Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le había entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mire la palabra de Dios. La palabra de Dios tenía que cumplirse, mis hermanitos. La palabra de Dios tenía que cumplirse, la ley tenía que cumplirse, de que el que tenía que juzgarlo, el que tenía que hacer el sacrificio, el que tenía que matar, ¿cierto? El cuerpo por el perdón de los pecados, en este caso nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero sacrificio, ¿cierto? Tenía que ser el sumo sacerdote, no podía ser Caifás, perdón, tenía que ser el sumo sacerdote Caifás, no podía ser Pilato, Pilato era el gobernador, ¿cierto? Pero ya había sido advertida ella por sueños y le decía a Barrabás que no tuviese nada que ver con ese justo, ¿cierto? Para que quedase en la escritura claramente que el que lo condenó y el que lo juzgó y el que lo sacrificó y el que lo mató fue el sumo sacerdote y toda la nación, ¿cierto? Todo el pueblo de Israel. Sigamos leyendo acá. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Ven? ¿Ven cómo toda la nación se hizo a una sola voz para matar a nuestro Señor Jesucristo? Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Él vuelve y les pregunta. Y ellos le dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Mire, toda esta parte, todo quedó establecido, todo quedó perfectamente escrito para que se diese cumplimiento a la escritura. Todos le dijeron, sea crucificado. Versículo 23, y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Mire todo este acontecimiento acá, ¿cierto que sí? Y cuando nosotros lo llevamos nosotros a toda esta institución que el Señor había puesto, ¿cierto? Porque cuando el sumo sacerdote entraba allá, él se lavaba las manos, ¿verdad que sí? Él se lavaba las manos en señal de que ese pecado era como lavándose, eran ciertos ritos de purificación, de cierta manera podamos decir eso, ¿cierto? Y eso era lo que estaba haciendo aquí Pilato. ¿Para qué? Para que no se contara ese pecado. Ciertamente Pilato iba a ser condenado por muchos otros pecados, pero no por este, ¿cierto que sí? Porque el que iba a ser condenado por este en particular tenía que ser el sumo sacerdote, tenía que ser aquel que había rasgado las vestiduras y que había blasfemado el nombre de Dios. Entonces, ellos gritaban aún más diciendo, vamos en el versículo 24. Dice, viendo Pilato que nada se adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, ¿cierto que sí?
allá vosotros. Este hecho de que Pilato se haya lavado las manos enfrente de todo tiene una connotación espiritual tremenda, mis hermanitos. Eso tiene un significado tremendamente grande aquí, ¿cierto? Dice la palabra de Dios acá, allá vosotros, y mire lo que le responde el pueblo a Pilato. Dice, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía y, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una coronilla tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo, salve, rey de los judíos. Esta palabra, mis hermanitos, yo creo que si el Señor nos permite, más adelante vamos a hacer un estudio también acerca de quién es nuestro rey, ¿cierto? Porque es bien cierto que nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro rey, ¿cierto? Eso es una verdad que nosotros no vamos a negar nunca. Es nuestro rey y para mí eso está en mi corazón y eso no lo vamos a cambiar jamás, ¿cierto? Sin embargo, cuando Él vino acá, quisiera que hiciéramos ese estudio porque nuestro Señor Jesucristo era legítimo rey. Lo que quiero decirles a ustedes es que al decir que el Señor era legítimo rey, significaba que ese linaje en la carne, ese linaje por el cual Él había venido aquí a la tierra, ¿cierto? Cuando Él nació y cuando a medida que Él creció, o sea, es decir, en la parte física, Él era legítimo rey de los judíos. Esa es la razón principal por la cual Herodes lo quería matar cuando nació, porque cuando él escuchó que había nacido el rey de los judíos, él envió a los soldados y a todo el mundo para matar a todos los hijos menores, a los niños menores de 2 años. Entonces, él fue turbado por esta verdad, porque cuando él se dio cuenta que había nacido el rey de los judíos, fue algo tremendo. Fue la razón principal también que quedó escrito que ellos negaron a ese rey, ¿cierto? Que ellos mataron a ese rey, ¿verdad? Y quedó escrito claramente cómo el Señor le puso a él, le pusieron a él esa corona de espinas y el mismo Pilato le dijo, él es el rey de los judíos. Y entonces ellos dijeron, no tenemos más rey sino a César. Ellos negaron también al Señor Jesucristo en esa potestad de rey como tal, ¿cierto? Entonces, más adelante de pronto podemos ampliar, podemos hacer un estudio muy bonito acerca de ese legítimo rey, ¿cierto? Ese legítimo rey que ellos sacrificaron también, que ellos mataron. Entonces, bueno, sigamos acá. En el versículo 30 dice, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mateo 27:50, ahí más adelantico, en el versículo 50, miremos lo que sucedió acá. Dice en el Mateo 27, versículo 50, vamos a leer hasta el 54. Dice así, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, dice la palabra de Dios, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero lo que quiero que miremos acá, mis hermanitos, es la forma como el Señor nos dice claramente que es la forma en cómo se consumaron las cosas, ¿cierto que sí? Dice, la palabra de Dios dice que el Señor, clamando a gran voz, entregó el Espíritu y el templo se rasgó en dos. Recordemos lo que el Señor nos dice, ¿cierto? Que cuando el velo se rasgó en dos, Él nos dio una entrada amplia, ¿cierto? Una entrada directa al lugar santísimo, ¿cierto?
Él automáticamente estas cosas quedaron atrás, todo lo que era todo lo que era, había sido instituido en algún momento como una sombra y figura de lo que iba a venir, automáticamente eso quedó atrás, porque Él vino a ser el templo de Dios, Él vino a ser el sacrificio, Él vino a ser el sumo sacerdote, pero Él ya, el haber muerto por los pecados y al Él habernos lavado de pecado, nos dio a nosotros esa santidad y nos dio a nosotros esa potestad de entrar directamente al lugar santo, ¿cierto que sí? Entonces, ya nosotros no tenemos que ir a ningún lugar o no tenemos que tener ningún otro intermediario para que entre el Señor y nosotros. Ya el Señor rompió con esa barrera, ya el Señor nos dio esa entrada libre, ya nosotros somos libres para poder entrar a ese lugar santo, donde está Él, ¿cierto? Eso es lo que nos habla a nosotros la palabra de Dios. Bueno, ¿alguna Pastor, duda? buenos días. Buenos días, Victoria. Señor Yo soy Jesucristo la Victoria. bendiga. Amén, Pastor. Mirando yo en la parte también que está hablando ahorita el pastor, también se viene a cumplir una parte de Apocalipsis, ¿no? De la que vivimos hace 8 días, donde dice la palabra del Señor Jesús de Nazaret, dice, los demás muertos no revivieron hasta pasados los 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, en esa parte que estamos leyendo, también en Apocalipsis, también se está cumpliendo esa parte que el pastor está leyendo en este momento. Ajá, sí señora, tiene toda la razón. Ajá, así es. Muchas Cuando gracias, mi dice el hermanita, por su pastor. aporte. Ajá. Cuando dice, sí, cuando dice el pastor que muchos santos también, o sea, resucitaron, ¿no? Resucitaron con él, sí señora. Ajá. Y Amén, dice que se gracias. abrieron los sepulcros y muchos de los santos que habían dormido se levantaron, se fueron con el Señor se los llevó, allá están con él. Sí, sí, entonces Entonces, que hemos visto eso. sí. Gracias, pastor. Ajá. ¿Alguien más quería hacer un aporte? Pastor, es que me surge como una inquietud. Señora. O sea, cuando el Señor Jesús muere en la cruz, o sea, el velo o sea, se parte en dos y habíamos leído también que el sumo sacerdote, pues él rasgó sus vestiduras. Entonces, estos eventos hacen también parte de la finalización de ese sacerdocio levítico, porque si ya no hay vestiduras santas para que otros sacerdotes las usen, si ya no hay lugar santísimo donde entra el sacerdote, o sea, definitivamente ese sacerdocio ya terminó, ya, o sea, ya el Señor Jesús quitó ese sacerdocio y vino a reemplazarlo Él. Por eso es que Él es el sumo sacerdote. O sea que esos eventos nos dan claridad de por qué ese sacerdocio terminó, ¿no? Pues creo, no estoy segura. Sí, mi hermanita, sí, mi vida, tienes toda la razón. Es exactamente a donde nos lleva a nosotros. Vamos a tratar de profundizar más eso. Vamos a leer unos versículos aquí para explicar básicamente eso, ¿no? En qué momento se termina todo esta representación, ¿cierto que sí? Es la razón principal por la cual el Señor Jesucristo nos dice que Él no vino a abolir la ley, Él no vino a abrogar la ley o los profetas, Él vino a cumplir, ¿cierto?, la ley. Y ahí esa palabra sinónima también ahí que se usó al hacer la traducción, que habla también de completar. O sea, Él vino a cumplir, a completar. Él es ese complemento de la ley, ¿cierto? Por lo tanto, ¿en qué momento el Señor también dice, ya no más con estos sacrificios, ya no más con estas cosas? ¿Verdad que sí? Todos estos sacrificios y el templo y todos estos sacrificios por ofrendas, sacrificios y ofrendas que se hacían por los pecados del pueblo, vamos a ver también, les voy a mostrar un ejemplo de cómo el Señor dice que ya eso tenía que cesar, que ya eso tenía que, definitivamente tenía que acabarse, ¿cierto? El Señor iba a acabar con todas estas cosas, iban a cesar de hacer todos esos sacrificios y holocaustos, porque ya había venido el real, ya había venido el verdadero, ¿cierto? Ya las ofrendas que nosotros hacíamos o que se hacían en algún momento como una representación, ¿verdad? Ya esas cosas vienen a ser espirituales para nosotros.
Ya nosotros tenemos que, de cierta manera, llevar todo a un nivel espiritual. Ya tenemos que dejar, digamos, de cierta manera, esa carnalidad que tenemos nosotros todo el tiempo, porque nosotros tenemos que ir, mirar, tener los ojos puestos en los cielos, arriba, en la parte espiritual, ¿cierto que sí? Entonces, vamos a mirar esos versículos para explicar un poquito más eso, a profundidad lo que nuestra hermana Lice nos aportó. Muchas gracias por su aporte en mi vida. Bueno, estábamos acá en Juan. Leamos Juan 19, 28, para que vamos entrando en materia acerca de en qué momento se consuman las cosas, en qué momento, porque había un tiempo de reformar todas las cosas, ¿cierto? Había un momento en que la ley tenía que haber una transformación, tenía que haber un cambio en la ley, ¿cierto? Pero yo quiero ser bien claro, yo quiero que quede bien claro que no había una, digamos, de cierta manera, ¿cómo se dice? Que de cierta manera la ley no se iba a abolir, sino que iba a haber un cambio, pero no en toda la ley, ¿cierto? Sino solamente en la ley de los sacrificios, ¿cierto que sí? Esa era la ley que tenía que tener una modificación, o de cierta manera podíamos decir que la ley se vino y se cumplió solamente cuando vino el Señor Jesucristo. Por eso esa es la verdadera ley. Por eso hay ese cambio en esa parte de los sacrificios y las ofrendas, porque ya viene el verdadero, ¿cierto? A dar cumplimiento, a completar esa parte que hacía falta ahí, ¿cierto? Miremos lo que dice Juan 19, 28, 30. Para que terminemos la parte cuando ya se da por terminado lo que es el sacrificio. Dice la palabra de Dios, Juan 19, 28, 30, dice así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo esto, consumado es. ¿Qué fue lo que fue consumado? ¿Qué creen ustedes cuando el Señor dijo consumado es? Dijo, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando la palabra de Dios, cuando el Señor dice consumado es, quiere decir, mis hermanitos, que es en ese momento donde se completa el sacrificio, porque es en ese preciso momento cuando Él muere, ¿cierto que sí? Es en ese momento donde se cumple el sacrificio por el perdón y por los pecados del pueblo. Es en ese momento. Sin embargo, estas cosas se dan no solamente para dar cumplimiento a la escritura, sino porque tenía que haber un tiempo de reformar todo, ¿cierto que sí? Dice la palabra de Dios, vayamos al libro de Hebreos. Vayamos al libro de Hebreos, porque todas estas cosas tenían que cesar en algún momento. Todo esto tenía que dar por cumplimiento, todo esto, porque eso tenía una caducidad, ¿cierto que sí? Todas estas cosas terrenales acerca de los ritos de purificación, ritos de lavamientos, sacrificios por los pecados, en qué momento se da todas estas cosas, y el Señor dice que hay un tiempo para todo, había un tiempo en que debían de reformarse en todas estas cosas, ¿cierto? Bueno, vayamos a el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 6. Entonces, después de que el Señor dice, consumado es, ¿cierto? Y se da cumplimiento a todas estas cosas, miremos lo que dice la palabra de Dios entonces en Hebreos 9, capítulo 9, versículo 6 al 14.
Dice la palabra de Dios así. Desde el versículo 6 dice así de esta manera. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, ¿cierto? Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Eso es algo que ya lo habíamos visto, ya habíamos estudiado un poquito acerca de cuáles eran esos pecados que se cometían por ignorancia y cuáles eran los pecados que no, el Señor no perdonaba, ¿cierto? En los cuales entraban estos cuando dice la palabra de Dios que eran cometidos con soberbia, eran cometidos por soberbia porque ya conocían la ley, ya conocían ya tenían conocimiento acerca de la palabra de Dios, todo lo que el Señor les había mandado que hicieran, y aún así ellos menospreciaban el mandamiento de Dios, ¿cierto? Entonces, dice la palabra de Dios que todo este culto de sacrificios, todo lo que se realizaba en algún tiempo, no se podía hacer sin sangre, ¿cierto? Y es la misma manera en cómo el Señor Jesucristo viene y da cumplimiento a todo esto por medio de sí mismo, por medio de su propio cuerpo, por medio de su propia sangre, derrama hasta la última gota de sangre para el perdón de pecados de sus hijos, ¿cierto? Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se habían manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Recuerden lo que les estaba hablando ahorita acerca de cuando el Señor murió, que rompió el velo en dos y nos abrió entrada directa, ¿cierto? Nos abrió una entrada libre, ¿cierto? Nos dio esa libertad para entrar al lugar santísimo, ¿cierto? Porque en ese tiempo aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Cuál es el camino al lugar santísimo? Es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, dijo el Señor, ¿cierto? En el versículo 9 dice la palabra de Dios, dice que todas estas cosas, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas. Dice la palabra de Dios acá, que todo esto había sido impuesto. Miren, mis hermanitos, escuchen esto. Lo que yo les quiero decir es que a pesar de que todas estas cosas, que todo este culto de ritos y sacrificios y toda esta, cierta manera, toda esta institución que el Señor mandó, todos estos cultos que ellos hacían, el hecho de que fuera una representación, una sombra y figura de lo que iba a venir, ¿cierto que sí? No significa, mis hermanitos, no significa que no sea santo, no significa que el Señor no lo haya mandado. El Señor lo mandó, el Señor lo instituyó, se lo dio a Moisés, ¿verdad que sí? Por lo tanto, estas cosas no pueden de cierta manera, pasarse por alto o tenerlas como que, bueno, eso ya pasó y todo eso. Bueno, esas cosas sí sucedieron, esas cosas las mandó el Señor, pero el Señor también nos dijo a nosotros que cuando Él iba a venir, iban a cesar todas estas cosas, que todo esto automáticamente iba a desaparecer, todas estas figuras y todas estas cultos religiosos, todos estos ritos de purificación, porque dice la palabra de Dios claramente, esto solo consiste en comidas, bebidas, diversas abluciones, ritos de purificación y todo este tipo de cosas que de alguna manera se hacían para en sacrificio o ofrenda para perdón de pecados y todas estas cosas, ¿cierto? Recordemos cómo ellos cada año hacían esto, ¿cierto? Hacían una fiesta solemne que ellos tenían, que era el rito de la purificación, y ellos hacían toda esta clase de ritos, sacrificios y todo eso. Llega un momento en que el Señor les dice que estaba harto de todas estas cosas, ¿cierto? Y viene la profecía, vienen todas las cosas, vamos a profundizar en esto. Sigamos leyendo aquí, ahorita les hablo más de esto. Dice acá que todo esto eran impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Dice la palabra de Dios, escuchen esto, el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, dice el Señor, y no por sangre de machos cabríos, ni por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, dice. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta redención que el Señor nos dio acá, de la que está hablando acá, es eterna, mis hermanitos. Esta redención ya se dio y el Señor murió por nuestros pecados y nos ha dado una eterna redención, es decir, para siempre. No hay que ya cada año hacer sacrificio para redención. El Señor no va a venir a morir cada año por nuestros pecados, mis hermanitos, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Dice, ¿cuánto más? Y todo esto valía de cierta manera para que el Señor diera paz al pueblo y no fueran muertos a causa del pecado, ¿cierto? Sino que era muerto, se hacía el sacrificio pues, de estos animales, ¿cierto? Si de esta manera eso era santo, imagínese entonces lo que es el verdadero, imagínese lo que representa para nosotros la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿cuánto más la sangre, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todas estas eran obras muertas, mis hermanitos, porque eso no podía a nosotros limpiarnos de pecado o no podía a nosotros purificarnos. Lo único que nos purificó a nosotros fue el cuerpo de Cristo, que se dio a sí mismo por nosotros, ¿cierto? Entonces, esta parte para que quede un poquito claro acerca de todas las cosas, yo quiero que... Germancito, no se está escuchando, mi hermanito. ¿En qué momento se da entonces esa parte de los sacrificios? Gracias, mi hermanita Esperanza, el Señor la bendiga. Entonces, leamos Hebreos. Vamos a leer Hebreos desde el capítulo 7. Vamos a leer el capítulo 7 desde el versículo 11 hasta el 28. Hay una tremenda enseñanza acá de parte de nuestro Señor Jesucristo acerca de todas estas cosas. Porque, miremos acá un momentico también, acerca de en qué momento, ahorita que mi hermana Lice nos hablaba acerca de que todas estas cosas tenían que ya estando presente nuestro Señor Jesucristo, ya eso tenía que desaparecer. De cierta manera, ya eso no tenía por qué ser así, ¿cierto? Miremos lo que dice la palabra de Dios en la profecía de Daniel. Esto está en Daniel 9. Ahora que me acordé, vamos a leer Daniel 9. Sí, vamos a leer Daniel 9. Dice la palabra de Dios así, Daniel 9, 24, 27. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿Ya lo tenemos todos? Esta es la profecía que había acerca del Mesías, ¿cierto? Acerca del Cristo. Vamos a leer un poquito acerca de esto para que el Señor nos dé entendimiento y nos muestre que cuando Él iba a venir, que cuando se cumpliese la profecía acerca del Mesías, cuando viniese aquí a la tierra, iban a cesar todas estas cosas, dice la palabra de Dios. Miremos lo que dice la palabra. El versículo 24 dice así: 70 semanas
están determinadas, dice el Señor, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Mire todo lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios aquí, ¿cierto? Que cuando esa palabra se cumpliese, ¿cierto? Iba a poner fin al pecado, que se iba a expiar la iniquidad, que iba a haber justicia perdurable. Esa justicia perdurable es para siempre, ¿cierto? Versículo 25 dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿cierto? Habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Algunos estudiosos han hecho cálculos y todas estas cosas acerca de las 70 semanas y en algún momento yo vi una persona como hizo un cálculo ahí acerca de que era un tiempo y otro tiempo. Yo la verdad no tengo mucho conocimiento acerca de sacar estos cálculos y todo eso, pero lo que sí creo es a la palabra, y yo sé que la palabra se cumplió, definitivamente la palabra se cumplió de mi Señor Jesucristo, y podemos ver que el Mesías realmente vino, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros le damos mucha trascendencia a lo que es el tiempo, ¿cierto? Y el tiempo es algo muy relativo. El Señor nos dio el tiempo a nosotros, nos dio el tiempo a los hombres. Pero la palabra de Dios dice que el tiempo, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿cierto? El Señor dice en la palabra de Dios, sí dice la palabra de Dios que hay un tiempo para todo. El Señor nos dio un tiempo para todos, mis hermanitos. Nos dio un tiempo para morir, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para gozar, un tiempo para todo. El tiempo es algo muy relativo. Definitivamente nosotros a veces, me pongo a ver, por ejemplo, el caso de estas festividades, el día 31, por ejemplo, usted ve corriendo a todo el mundo de aquí para allá, de allá para acá, ya van a llegar las 12 y el 31, ya va a llegar el año nuevo. Y llega el día 31, llegan las 12 de la noche y el tiempo no se detuvo, el tiempo no se detiene, el tiempo sigue. Y sigue la carrera y sigue el tiempo y sigue corriendo y corriendo. El tiempo no se detiene en algo, mis hermanitos, el tiempo es tan relativo. A veces nos afanamos también tanto por muchas cosas de la vida. Por ejemplo, a veces tenemos una reunión y queremos llegar ahí a tiempo y queremos llegar, si nos cogió la tarde en algo, entonces nos enojamos y todo eso. Y el tiempo no se detiene. Llega el momento de la reunión, llega el momento en que tienes que llegar a algún lado y el tiempo no se detuvo ahí, el tiempo siguió. Definitivamente lo que les digo es que el tiempo es tan relativo, mis hermanitos. Yo, a la verdad les digo, a mí solo me faltan 5 minutos para soñar toda una vida, ¿sí me entiende? El tiempo es relativo, a veces nos tomamos le damos mucha trascendencia a las cosas y el tiempo no se detiene, el tiempo sigue y sigue y sigue y nos estresamos por el tiempo. Definitivamente la vida sigue y los días que el Señor nos dio aquí en la tierra se van a cumplir, ¿cierto? Todos tenemos un tiempo también para morir. Como les digo, a mí solamente me faltan 5 minutos para soñar toda una vida. Entonces, el tiempo que el Señor determinó aquí con estas 70 semanas, definitivamente no. A mí lo único que me debe interesar, si realmente, o sea, no, prestando atención un poquito a los estudiosos que sacan cuentas y todo eso, para mí lo que verdaderamente tiene significado aquí es que el Señor cumplió con esta profecía, ¿cierto? Que definitivamente el Señor vino y se cumplió, que Él dio cumplimiento, que Él dijo muchísimas veces y quedó escrito en la palabra que Él es el Cristo, que Él era ese Dios que iba a venir a salvar a su pueblo. Y quedó escrito y vemos ahí en las Escrituras cómo el Señor cumplió con todas estas cosas. Sigamos leyendo acá.
Bueno, en el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, dice. Se quitará la vida al Mesías. Dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, es decir, está hablando de ese pueblo, de ese príncipe, ¿cierto que sí? Está hablando del pueblo, de la nación de Israel. Dice, destruirá la ciudad y el santuario. Recordemos lo que les había hablado ahorita acerca del templo de Dios. ¿Cuál es ese templo de Dios? El templo de Dios es el cuerpo de Cristo. Y está diciendo acá claramente que es la ciudad y el pueblo de ese príncipe, de ese Mesías que iba a venir, iban a destruir la ciudad y el santuario, ¿cierto? Ellos destruyeron la nación, ellos destruyeron el reino de Dios y mataron el santuario, es decir, ellos destruyeron ese cuerpo de Dios, ese templo de Dios. Por lo tanto, todo esto será cumplimiento a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, y su fin será inundación y hasta el fin de las guerras, dice, hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Dice la palabra de Dios en el versículo 27, que es a donde yo quería llegar, y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Después de que se diera todas estas cosas, después de que se diera el Mesías que viniera y que fuera sacrificado, como lo está diciendo aquí, como se está dando cumplimiento a la profecía, dice la palabra de Dios que iba a confirmar el pacto con muchos, ¿cierto? No dice con todos o con toda la nación o con todo el pueblo, dice con muchos. Esos muchos ya nosotros tenemos entendimiento, tenemos la claridad, tenemos los suficientes argumentos para nosotros confirmar de que esos muchos son solo los hijos de Dios, ¿cierto? A la mitad de la semana, escuchen esto, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Todo esto tenía que cesar, mis hermanitos. Todo esto tenía que cesar. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ven? Entonces, la forma en cómo se dio cumplimiento a la consumación cuando nuestro Señor Jesucristo vino por medio de esta escritura. ¿Algún hermanito tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Vamos muy rápido, estamos entendiendo todos, está claro el tema. ¿Todo claro? ¿Todo clarito? Bueno. Amén. Entonces, gracias, mi hermanita Victoria. Señor le bendiga. Entonces, leamos entonces lo que Hebreos 7, 11, 28. Hebreos 7, vamos a leer desde el 11 hasta el 28. El Señor tiene una enseñanza hermosísima acá y nos va a dar a nosotros esa claridad de lo que se hacía en algún momento y lo que viene a representar ya el hecho de que Él estuviese ya presente, ¿cierto? De que ya se hubiera consumado y que se hubiera hecho, que hubiera llegado el tiempo de reformar las cosas. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 7, versículo 11. Dice así. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es decir, que si la perfección o si nosotros los pecados fuesen perdonados por el sacerdocio levítico, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿cierto? ¿Qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón, ¿cierto? Recordemos que Aarón era esa persona, era ese dignatario, ¿cierto? Dignatario religioso, mediador entre el pueblo y Dios en ese momento. Pero si la perfección fuera por ese sacerdocio de Aarón, ¿cierto? Por ese sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría entonces de que se levantase uno según la orden de Melquisedec? Ahora, cuando hablamos de Melquisedec, hablamos del Dios Altísimo. La palabra de Dios dice claramente que Él es sacerdote del Dios Altísimo, pero cuando miramos el original, eso está en Hebreos 7, Hebreos 7.1.
Cuando miramos el original, no dice la palabra de Dios sacerdote del Dios Altísimo, dice sacerdote el Dios Altísimo, ¿cierto? Por tanto, nosotros tenemos suficiente claridad con eso y nos lleva a nosotros también la Escritura a cuando describe a este Melquisedec, porque dice que no tiene genealogía. Me trabé la lengua. ¿Cómo es que se dice? Genealogía. Ajá. Genealogía. Entonces, no tiene principio ni tiene fin, ¿cierto? No tiene fin de días, dice la palabra de Dios. Entonces, nos describe perfectamente que ese Melquisedec viene de esa orden sacerdotal directa de Dios, ¿cierto? Que es el mismo Dios el que vino acá como sumo sacerdote, ¿cierto? Que entró en el lugar santísimo porque él no viene de ningún linaje sacerdotal terrenal, ¿cierto? Él no viene de ninguna de esas órdenes. Él viene directamente del tabernáculo de Dios, de allá donde está el lugar santo, de allá donde está ese lugar santísimo donde habita Él. Él es, porque Él no tiene ninguna trayectoria de linajes ni de nada de eso. Él es el sumo sacerdote. Por lo tanto, Él viene y se hace ese sacerdote para nosotros para siempre. Por eso la palabra de Dios dice acá claramente entonces en el versículo 12, dice, porque cambiado el sacerdocio, se cambió el sacerdocio, mis hermanitos, se cambió el sacerdocio. Ya no hay un sacerdocio levítico, ya no hay un sacerdocio levita, ¿cierto? Ya no hay más intermediarios, ¿cierto? Ya no hay más mediadores, ya no hay más sacrificios por esos pecados, ¿cierto que sí? Ya ese ministerio de sacerdocio como tal se cambió, ese sumo sacerdocio se cambió, dice la palabra de Dios claramente. No que haya cambiado la ley, sino que se cambió esa parte porque esa parte tenía una debilidad, ¿cierto que sí? Esa parte de la ley. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice, aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto para que nos quede a nosotros claro que es que el Señor, como para que no digan, no, es que el Señor, como Él es el sumo sacerdote, él vino de la tribu de Leví, o Él vino de la tribu del linaje de Aarón, ¿cierto que sí? No, la palabra de Dios es clara y nos dice que Él viene de otra tribu. Él viene de la tribu de Judá porque era algo establecido que tenía que venir. Eso lo dice también en la profecía cuando el Señor le da la profecía a los 12 hijos cuando Jacob le da la profecía a los hijos, ¿cierto que sí? Recuerden que en algún momento también lo leímos en Génesis. En el versículo 15 dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, dice. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es decir, según la orden sacerdotal de Dios, ¿cierto? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pero yo quiero que seamos claros en eso, yo quiero que tengamos bien claro que lo que se abolió no fue la ley, ¿cierto que no? Sino que se abrogó fue el mandamiento de los sacrificios y de las ofrendas. ¿Por qué se abrogó esto? ¿Por qué hubo este cambio en la ley? Porque esa ley no podía salvarnos a nosotros, no podía hacernos perfectos para poder llegar a la santidad con Dios. Esos sacrificios y ese mandamiento que el Señor puso en algún momento no nos limpiaba a nosotros de pecado. El único que vino a limpiar pecado, el único que cumplió la ley, que vino a cumplir la ley y que vino
a completar la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que he venido yo dándoles a entender con estas cosas. Porque la palabra de Dios es clara, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor hizo un solo sacrificio por todos nosotros, hizo un solo sacrificio por nuestros pecados. ¿Y por qué Él hizo un solo sacrificio? Porque Él es sacerdote para siempre, ¿cierto? Él no necesitaba hacer sacrificios cada año, ¿cierto? Porque Él es el real, ¿cierto? Ahora, no necesita que se haga un cambio, no hay ninguna debilidad en Él, porque Él permanece para siempre. No lo que sucedía con los sumos sacerdotes anteriores, porque los sumos sacerdotes ciertamente ellos era una orden ministerial o era una orden que venía de parte de Dios, pero era una orden vitalicia, ¿cierto? Ellos tenían que cumplir, ellos tenían una caducidad, cuando ellos morían venía otro y tomaba su lugar, ¿cierto? Entonces no era perdurable, no era para siempre. El único que hizo el sacrificio por nosotros y que dura para siempre es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en el versículo 19 así: pues nada perfeccionó la ley, es decir, no se abrogó la ley, ¿cierto? No se eliminó la ley. Dice, perfectamente dice la palabra de Dios, pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, ¿cierto? Es ahí donde se da ese nuevo pacto, cuando se da a nosotros esa perfección en el pacto. El pacto siempre ha sido el mismo. La condición del pacto siempre ha sido el mismo, ¿cierto? Pero el Señor viene a completar ese pacto, esa ley, ¿cierto? Y nos da a nosotros unas mejores garantías, por así decirlo, en ese pacto, en ese nuevo pacto que Él tiene, que Él nos da a nosotros, ¿cierto? La condición del pacto, es decir, ¿cómo se dice? La base del pacto siempre fue la misma. ¿Cuál es la base del pacto? La base del pacto es la promesa del Señor de salvarnos, de llevarnos a vida eterna con Él, ¿cierto? Pero el Señor viene y hace esa perfección en ese pacto, ¿cierto? Para que nosotros podamos recibir vida eterna con Él, para que podamos recibir esa herencia con Él. En el versículo, vamos en el 23, dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Es básicamente lo que se estaba diciendo ahorita. O sea, era una orden vitalicia, ¿cierto? Ellos ciertamente algún día tenían que morir, entonces quedaba abolido en ese momento lo que Él había hecho anteriormente. Mas en el versículo 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Ven? Miren cuál tal sumo sacerdote tenemos nosotros ahora, ¿cierto? Que ya no hay imperfección en Él, ¿cierto? Que ya no hay ninguna debilidad, porque ciertamente Él tenía que hacer sacrificio por los pecados del pueblo y por Él mismo, porque Él también era un hombre y era débil. Pero Él dice, el Señor Jesús nos dice a nosotros que Él viene y Él toma ese sacerdocio, ¿cierto? Ese sacerdocio directamente de Dios, ¿cierto? Y dice que Él nos convenía, que por tal sumo sacerdote nos convenía que fuera santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus pecados, por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo
una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Ve? Entonces, hermosa palabra, porque el Señor nos aclara a nosotros y nos dice perfectamente qué era lo que pasaba en algún tiempo, ¿cierto? Con todo este culto que se hacía, todo este culto y ritos y todo lo que se celebraba en algún momento, pero no significa que esas hayan sido, que haya sido instituida por hombres, ¿cierto? No, significa que eso fue instituido por el Señor y por lo tanto también fue santo, ¿cierto? Pero ya viniendo Él, ya estando presente Cristo, ya estas cosas tenían que cesar, ya tenía que Él asumir como somos sacerdote y nosotros tenemos que ya asumir las cosas más espiritualmente. Porque nosotros definitivamente el Señor llega un momento cuando el Señor nos redarguye a nosotros y nos dice que ya esa ley que nos decía a nosotros qué era lo bueno y qué era lo malo, porque ciertamente el sumo sacerdote lo que hacía era ese vocero, ¿cierto?, de Dios, en el cual te decía a ti qué era lo bueno y qué era lo malo, qué era lo profano y qué era lo cierto que sí. Pero llega un momento en que el Señor dice que todas esas cosas quedaron atrás y Él dice que Él pone la ley en nuestros corazones, dice, Él pone la ley en la mente y en el corazón, ¿cierto que sí? ¿Para qué? Para que meditemos en ella. Por lo tanto, nosotros ya, esa ley que estaba en algún momento escrita ahí, ya está en nosotros. Por lo tanto, nosotros ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros ya sabemos qué es mentir. Nosotros ya sabemos que si nosotros estamos odiando a nuestros hermanos, por supuesto que hay castigo de parte de nuestro Señor. Nosotros, el llamado de nosotros es a tener un arrepentimiento de todas estas cosas y nosotros tenemos que limpiarnos de todas estas cosas. A eso nos llama el Señor. Ya no hay más ofrenda por el pecado, mis hermanos. Ya el Señor está harto de todos estos sacrificios y de ofrendar y decir, no, es que yo cometo algunos pecaditos por ahí, yo como que a veces miento y a veces como que, sí, como que a veces me paso con la mentira, como que a veces estoy mirando a la vecina o el vecino, o tantas cosas, tanta idolatría que hay también que nosotros a diario cometemos, ¿cierto que sí? Pero ya vimos también la palabra de Dios, como el Señor dice que Él ya estaba harto de todos estos sacrificios, porque la gente ciertamente hacía sacrificios y por el perdón de los pecados, ¿cierto? Pues llega un momento en que el Señor ya se cansa de todo eso y por eso es que el Señor viene y nos dice a nosotros que ya Él hizo un sacrificio por nosotros, ya hizo un sacrificio por los pecados y nosotros tenemos que respetar eso, tenemos que asumir eso con todo lo que conlleva esas cosas, ¿cierto? Debemos limpiarnos cada día, debemos, de cierta manera, miren, nosotros en este caminar, en este diario vivir, por supuesto que nosotros nos ensuciamos de pecado, ¿cierto? A veces, ¿cierto? Pero el Señor dice que aquel que ha aceptado la verdad del Señor y anda en sus mandamientos ya está libre de pecado. El Señor pone el Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, yo le digo a mi hermana, por ejemplo, a veces uno comete errores. Yo no voy a decir que no, a veces cometemos errores, todos cometemos errores. Pero eso le duele a uno en el corazón, créame que sí. Le duele a uno en el corazón y uno tiene que tener un arrepentimiento. O sea, si usted definitivamente usted sabe que está mintiendo y a usted eso no le duele, mi hermana, ahí no hay nada. O sea, ya ahí no hay un arrepentimiento genuino, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque todo el tiempo está tropezando en la misma. Todo el tiempo está tropezando en la misma piedra, ¿cierto? Llega un momento en que esa misma piedra le va a caer a usted encima, ¿cierto? Para destrucción. Esa piedra no lo va a edificar, esa piedra lo va a destruir, ¿cierto? La palabra de Dios es clara, Él dice que todos los sacrificios que se hacían en algún momento era por pecados cometidos por ignorancia del pueblo, ¿cierto? Pecados cometidos por hierro. Pero aquel que pecara voluntariamente, ¿qué dice la palabra de Dios? Aquel que peque voluntariamente, una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a los adversarios, ¿cierto? Por tanto, no podemos, dice, y aquel que viole la ley de Moisés muere irremisiblemente. Si eso ocurría, ¿cierto? Con aquel que estaba pecando de cierta manera voluntariamente, usted se puede imaginar en este tiempo, ahorita, en este tiempo, estando ya presente Cristo entre nosotros, ¿cierto? Como sumo sacerdote, como dice la palabra de Dios,
¿cuánto más castigo habrá al que tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuál es esa? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya nosotros estamos en ese nuevo pacto. Ya el Señor murió por nuestros pecados, ya el Señor nos lavó. Y si nosotros vamos a seguir revolcándonos cada vez, vamos a seguir una vez y otra vez revolcándonos en medio de todas estas cosas, pues la palabra de Dios es clara, mis hermanos. La palabra de Dios es clara. No hay salvación para nosotros. ¿Qué salvación va a haber si siempre vamos a seguir tropezando con la misma piedra? ¿Cierto? Entonces, definitivamente el llamado es para seguir los mandamientos del Señor, para hacer las cosas agradables a Él. Esa es la ofrenda que el Señor quiere en este momento. Esa es la ofrenda agradable. Esa es la ofrenda y el sacrificio que el Señor demanda de nosotros ahorita. El Señor ya no demanda de nosotros que matemos un animal y lo sacrifiquemos para perdón. El Señor lo que quiere de nosotros es que sacrifiquemos la carne de nosotros, que sacrifiquemos, que si sabemos que nos gusta mentir, pues hombre, sacrifique eso por el Señor. Esa es la ofrenda agradable al Señor. Entonces dejemos ahí y más bien la otra semana le aclaramos a Victoria un poquito acerca de los sacrificios y todo este tipo de cosas de qué demanda el Señor ahorita de nosotros, siendo Él el sumo sacerdote, cuáles son los sacrificios que el Señor pide de nosotros ahorita, ¿sí? Entonces, la otra semana comenzamos con eso y profundizamos un poquito más acerca de Hebreos y damos cumplimiento pues al tema. Bueno, Señor Jesucristo me los bendiga. Muchas gracias a todos por escuchar la palabra y por ser agradable a sus oídos y a su corazón. Muchas gracias. Dios les bendiga. Pastor, que Dios lo bendiga.